Amigos y hermanos, sean ustedes bienvenidos a nuestro culto de adoración al Señor. Hoy domingo es un día muy especial para adorar a nuestro Dios. También porque recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leamos un poco de la palabra del Señor. En ese momento que nuestro Señor había resucitado, ya la gente podía notar ello. En el libro de Marcos nos dice, capítulo 16, versículo 5, y cuando entraron las mujeres en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Amén, mis hermanos. Hoy día recordamos esa resurrección de nuestro Señor. Después de Él haber pasado todo ese sufrimiento en la cruz del Calvario, donde llevó nuestros pecados, donde llevó nuestras culpas, ahora resucita. Y con mayor razón, hoy adoramos a nuestro Dios, hoy le vamos a alabar, hoy vamos a decirle: grande eres, Señor, porque solo tú fuiste capaz de resucitar, y ahora nosotros, a consecuencia de esa resurrección, estamos cercanos al Padre. Dejemos este tiempo, mis hermanos, en las manos de nuestro Señor, y que Él sea en todo momento alabado, exaltado. Oremos. Padre Santo, amado Dios, te damos gracias por este día, Señor, en el cual podemos reunirnos, tu iglesia, Dios mío, para poder celebrarte a ti, Señor, para poder alabarte, exaltarte. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso plan que diseñaste para poder, Señor, hacernos cercanos nuevamente a ti. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque enviaste a Cristo a morir por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque Él nunca desistió, Señor, en el camino, mas se entregó por amor a cada uno de nosotros. Por ello queremos exaltarte a ti, amado Cristo, hoy día. Y queremos, Señor, que seas tú siempre el centro de nuestras vidas y de esta reunión. Guíanos, Padre Santo. Tome control, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó, y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó.
celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar oh, que nuestro Señor resucitó. ahora vamos a cantar este himno juntos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Vamos, cántalo. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Dilo. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oí que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Y espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Rey. Ya tengo la victoria, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí victoria, victoria me concedió cuando por mí murió. Qué bueno es alabar a nuestro Dios y estar juntos una vez más glorificando su nombre. En este tiempo, en este bloque de oración, vamos a orar por la gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha cuidado, nos ha guardado hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Quería compartirles este versículo de la palabra del Señor que está en Primera de Crónicas 16:34, que dice: alaben al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es muy bueno, nos ama más que a nadie. Así que, hermanos, acompáñenme ahí en sus hogares para orar, para interceder unos a otros, para glorificarlo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él y para Él es la gloria. Así que, hermanos, acompáñenme en oración. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por tu inmenso amor, por cuidarnos, por protegernos, Señor Dios, porque todo este tiempo has sido fiel tú con nosotros, Padre. Nunca nos cansaremos de darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor Dios. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor Dios. Tú eres bueno, Señor Dios, y para siempre es tu misericordia. Así dice tu palabra y creemos en ella, Señor Dios. Gracias, Señor Jesús, por todo. Y dejamos todas nuestras cargas y luchas, Señor Dios, en este tiempo y siempre. Y te venimos a ti a glorificarte, Señor Dios. A darte la honra, Señor Dios, en este tiempo, y también para aprender acerca de tu palabra, Señor Dios, porque hoy tú nos quieres decir algo, Señor Jesús. Prepara nuestros corazones, Padre,
para estar prestos, Señor Dios, a oír y a entenderlo y sobre todo en poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por todo, en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Continuando con este tiempo de oración, vamos a orar por el siguiente motivo, que es por la obra Yo contemplé su gloria, ¿no? La cual será transmitida vía Zoom, ¿no? Y deseo leerles un pasaje en la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Sabemos que esta obra será transmitida vía Zoom, ¿no? Para que muchas personas puedan conocer más de nuestro Señor Jesucristo y para que Dios se pueda glorificar, ¿no? Y aquellas personas, aquellos invitados, amigos, familiares que van a estar participando de esta obra, que van a verla, pueda Dios tocar sus corazones, ¿no? Y reconocer a Jesucristo como su Salvador. Les invito a que inclinemos nuestro rostro para que sea nuestro Dios que se glorifique en este precioso tiempo. Amado Dios, Señor, venimos ante ti, Señor, con un solo propósito, Padre Santo, para que tú, amado Dios, Señor, puedas, Señor, tocar los corazones de aquellas personas que van a estar viendo esta obra, Padre Santo, Señor, para que seas tú, amado Dios, Señor, hablando a sus corazones, Señor. Oramos desde ya, Padre Santo, para que tú toques las vidas, Señor, de los invitados, Señor, de nuestros amigos, familiares, que vamos a estar invitando, Padre Santo, para que puedan ver esta obra, bendito Dios, Señor. Sé tú glorificando, Padre Santo, sé tú hablando, Señor, a los corazones, Señor, de aquellas personas que no te conocen, Padre Santo. Sabemos hoy en día que muchas personas mueren sin conocerte, Padre, sin conocer tu palabra. Pero oramos, Padre Santo, para que esta obra, Señor, pueda tocar los corazones de aquellas personas que no te conocen hoy en día, Padre Santo. Oramos, Padre Santo, para que puedan estar expectantes, Señor, para lo que tú quieres hablar, Padre Santo, Señor, por medio de esta obra, bendito Dios, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre Santo, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque la vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna,
Qué bueno es alabar y adorar a nuestro Dios. Y también una forma de alabar y adorar a nuestro Dios es serle fiel en nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que dar el diezmo es reconocer que todo viene del Señor. Significa devolverle a Dios una pequeña parte de todo lo que Él bendice en nuestras vidas. Cuando tenemos un corazón agradecido, ofrendamos y diezmamos con entendimiento. Eso quiere decir no por necesidad o bajo presión o en contra de nuestra voluntad, sino lo hacemos con alegría. Es por ello que en 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, mis amados hermanos, les animo a ser fieles a nuestro Dios en nuestros diezmos y ofrendas misioneras y nuestro amor en acción, que es ofrendar víveres no perecibles para nuestros hermanos que están pasando necesidad. Acompáñenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti, Señor, para rendirnos en tu presencia. Y bendito Dios también, para darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y agradecerte, Señor, es mío, por la provisión que tú nos das, por el sustento cada día, por el aire que respiramos, por el trabajo que tú, Señor, nos bendices, Señor. Bendito Dios, porque en nuestras mesas no falta, Señor, el alimento, el sustento, bendito Dios. Y te quiero pedir también para que cada uno de tu iglesia, de nosotros como tus hijos, te seamos fieles, Señor, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, Señor, también en nuestras ofrendas misioneras, y también, Señor, en el amor en acción, Señor, que seamos fieles a ti, que podamos seguir, Señor, compartiendo para aquellos, Señor, que están pasando necesidades, Señor, es mío. Gracias, Señor, por este tiempo, y bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de dos formas: acercándose a nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche, respetando las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno, o depositándolo en los números de cuenta que aparecen en pantalla, a nuestra nueva cuenta del Banco BBVA Continental y del BCP. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te invitamos y animamos a participar con nosotros. Todos los miércoles los esperamos en nuestra noche de oración virtual a las 8 de la noche, ahora vía Zoom. Si deseas participar, comunícate con tu coordinador o envíanos un mensaje. Te invitamos a participar de nuestro culto de adoración todos los domingos. Puedes hacerlo de las siguientes formas: vía Facebook y YouTube en los horarios que aparecen en pantalla, o vía Zoom a las 11:30 de la mañana. Para mayor información, puedes consultar a tu coordinador o enviarnos un mensaje al número que aparece en pantalla. Los sábados tenemos nuestras reuniones juveniles, ahora vía Zoom. Te invitamos a participar de nuestras reuniones por redes. Prejuveniles, 5:30 de la tarde. Jóvenes, 7:30 de la noche. Y jóvenes adultos a las 8 de la noche. Y también para los más pequeños de la casa, el Ministerio Infantil Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde vía Facebook o YouTube. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlo en nuestras instalaciones de la iglesia de lunes a sábado de 4 a 8 de la noche. Por favor, toma todas las medidas necesarias al acercarte.
preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, 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 oh. Preciosa sangre que me purificó. Oh, oh. Preciosa sangre que me transformó. Sí, Señor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre Que fluyó por amor. hay poder en la sangre Que Él derramó. hay poder en la sangre Que fluyó por amor. hay poder en la sangre Que Él derramó. Oh, 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 oh. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Reciba usted un cordial saludo de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos adorarle. Usted desde su hogar, usted desde el trabajo, en el lugar donde usted ha separado para tener este tiempo con Dios.
Gracias a nuestro Dios porque Él es el Dios omnipresente y Él está en todas partes. Hoy estamos bendiciendo su nombre. Hoy también vamos a hacer una pausa en nuestra serie Creciendo en medio de la adversidad. Como sabemos, por parte de nuestras autoridades han declarado esta semana Semana Santa. Y bajo esta coyuntura, hoy vamos a recordar la resurrección de Cristo. Sí, como sabemos, Jesús resucitó el primer día de la semana. Y también hoy vamos a participar de la Santa Cena, como lo hacemos cada primer domingo del mes. Lo hacemos para traer a memoria lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También quiero pedirte por favor que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu santo nombre. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y amado Dios, bendigas en este día. Y permite atesorar aquello que tienes para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes saben, entonces, hoy celebramos uno de los días más importantes de la historia de la iglesia. Sí, pues hoy recordamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el pecado y sobre Satanás. Que Dios lo reprenda. Hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo está vivo. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo vencerlo. Él vive y vive para siempre. La gloria sea a nuestro Dios. Este día, los cristianos celebramos la más grande verdad y el hecho histórico que tenemos como hijos de Dios, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Los musulmanes dicen: con gran orgullo les presentamos los restos de nuestro gran profeta Mahoma. Aquí está. Los budistas también dicen: nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda y aquí está. Y los chinos dicen: aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Solamente los cristianos pueden mostrar al mundo la tumba de Jesucristo diciendo: aquí no está, ha resucitado. ¿Sabe, hermano, amigo? La doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. La doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental para el cristianismo. Pablo nos dice que el evangelio que él les predicó a los corintios se basó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y le dice a los corintios que si retienen este evangelio, si creen verdaderamente en este evangelio, seréis salvos. Hoy vamos a ver a la luz de este texto bíblico las bendiciones de la resurrección de Cristo. Para ello, primero, permítame compartir con ustedes qué pasaría si Cristo no resucitó. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 19. Vamos a meditar en ello. ¿Qué pasaría si Cristo no resucitó? El versículo 12 nos va a decir: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos
entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí está la pregunta. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Ahora, si no hubiera resurrección de los muertos, entonces el versículo 14, 13 y 14 nos va a decir de esta manera: entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, estamos creyendo en un Salvador muerto. Sí, estamos creyendo en alguien que la tumba se lo llevó. Entonces, nuestra fe no tiene sentido. Lo dice allí el texto bíblico en el versículo 14: vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sustento. No hay un Jesús real a quien están sirviendo, por quien arriesgar su vida. Dice, es vana la predicación. Tercer lugar, si Cristo no resucitó, es vana también nuestra fe. Sí, nuestra fe está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte. Y sobre esa victoria se selló el día de su resurrección. Y por ello, si no hubiera resurrección de Cristo, no se hubiera levantado de entre los muertos. Si esto fuese verdad, nuestra fe es en vano. No tiene sentido creer en Él si no resucitó. Nuestra fe es hueca, no tiene contenido. Y ¿sabes algo más? Si Cristo no resucitó, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Nos sigue diciendo el texto bíblico de esta manera: somos hallados testigos falsos de Cristo porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Si no hay resurrección, entonces, ¿por qué estamos predicando de que Jesucristo resucitó de los muertos? Entonces, los apóstoles y todo predicador hasta hoy serían mentirosos. Porque están predicando algo que no tiene verdad. Dice el texto bíblico: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Mira, si Cristo no ha resucitado, el texto bíblico nos dice que todavía estamos en nuestros pecados. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están pagados delante de Dios. Y si mis pecados no están pagados delante de Dios, entonces aún estoy en mis pecados. Si Jesús no fue levantado entre los muertos, Él es incapaz de salvar. Mi fe entonces es falsa. Y si Cristo no ha resucitado, nos dice el versículo 19, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos en Cristo se fueron para siempre. Ya no lo volveremos a ver. Ellos tendrán que esperar el juicio final por sus pecados e irán a condenación. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para la vida eterna. Por eso, el apóstol Pablo concluye diciendo: si es que Cristo no resucitó, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres lo más digno de lástima. Mira lo que dice el texto bíblico. Si nuestra fe está sustentada solo en un Cristo muerto, somos los hombres más dignos de lástima. Ahora, veamos, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? ¿Cómo sabemos si Jesús resucitó realmente? Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todos lo pudieron ver y permaneció con ellos por algún tiempo. Le podían traer personas donde él estaba
y ellos corroboraban por sí mismos la resurrección de Lázaro. Pero Lázaro, como otros, volvieron a morir. Solo Cristo resucitó a vida eterna. Ahora, ¿quiénes entonces pueden probarlo? El apóstol Pablo responde: nosotros, los testigos visuales de la resurrección. ¿Quiénes pueden ser testigos? Solo son capaces de ser testigos los que tienen un conocimiento personal de los hechos, los testigos visuales de la resurrección de Cristo. Así que veamos a estos testigos visuales. ¿Qué testimonio tienen para nosotros? Primero, el sepulcro vacío. La primera prueba de la resurrección de Jesús es el sepulcro vacío. El hecho de que el sepulcro de Jesús estaba vacío 3 días después de que Él murió es una de las grandes pruebas de su resurrección. Todos los autores de los 4 evangelios están completamente de acuerdo en que la tumba de Cristo estaba vacía 3 días después de que Él murió. Muchos otros testigos también verifican el hecho del sepulcro vacío. Así que tenemos los 4 evangelios que narran que la tumba está vacía. Vamos a leer algunos textos bíblicos que corroboran aquello. Mateo 28, versículo 1, 5 y 7. Nos dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os los he dicho. Otro texto bíblico también reafirma aquello, y lo dice en Juan capítulo 20, versículo del 1 al 8. Nos va a decir de esta manera: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Si te das cuenta, los discípulos no eran personas crédulas. No eran personas que creían cualquier cosa milagrosa que le contaran. Ellos, como tú y yo, descansaban en la evidencia. Los testigos visuales garantizan que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos. Lo dice Lucas, capítulo 24, versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estos discípulos, estas mujeres, compartieron a los demás que la tumba estaba vacía. ¿Sabes? El ataque más antiguo en contra de la resurrección de Cristo es que alguien robó el cuerpo de Jesús. ¿Y sabes quiénes eran? Eran los principales sacerdotes quienes decían eso. Lo dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículos 12 al 15. Dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como si les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mira,
le pagaron a estos seguridad, a estos guardias, para decir que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Porque aún ellos mismos se dieron cuenta de que la resurrección de Jesús fue real. La tumba estaba vacía. Segundo, el testimonio de los que vieron. Pablo nos dice, nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. Tenemos conocimiento personal de que eso es así. Los textos de Mateo 28 y 1 de Corintios indican que más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Esto implica que cuando se escribieron tales relatos, la mayoría de los individuos que presenciaron el acontecimiento de la resurrección de Cristo aún estaban vivos y podían testificar la veracidad o la falsedad de los hechos. Sin embargo, no se sabe de ningún testigo que intentara desmentir la predicación apostólica acerca de la resurrección de Jesús. Permítame mencionar 12 textos de la palabra que nos hablan de la aparición del Cristo resucitado. 12 versículos bíblicos nos hablan del Cristo resucitado. En primer lugar, María Magdalena, en Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice también las otras mujeres, en Mateo 28, versículo 19. A Pedro, se le apareció a Pedro. Lo encontramos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5. A 2 de los discípulos, Lucas 24, del 15 al 31. A 10 apóstoles, en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 24. A los 11 apóstoles otra vez, Juan 20, versículo 26 al 28. A 7 discípulos pescando, Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. A los 11 apóstoles otra vez, en Mateo 28, capítulo 16 al 17. A 500 discípulos, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 6. A Jacobo, en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 7. A 11 discípulos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 2 al 9. A Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16, y en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Jesús se apareció en diversas oportunidades a sus discípulos. Y aquí están los textos bíblicos. ¿Sabes? Hay 2 textos bíblicos en la Biblia muy importantes, que nos dice así. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el hombre que hubiere de morir, y no morirá por el dicho de uno solo testigo. Y en Mateo capítulo 18, versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Según la palabra de Dios, bastan 2 testigos para certificar la veracidad de los hechos. Y para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos más de 500 personas que lo vieron físicamente. Jesús resucitó de los muertos. Jesús vive. Tercero, los discípulos dieron su vida por lo que creyeron. Esta es otra evidencia también. Los discípulos dieron su vida por lo que creyeron. ¿Qué fue lo que cambió a estos discípulos temerosos en valientes? A estos discípulos que tuvieron miedo en hombres y mujeres valientes. Porque todos ellos murieron como mártires, torturados por anunciar la resurrección de Jesús. ¿Qué los cambió?
Fácilmente. Es la respuesta, la resurrección de Cristo. Estos hombres murieron porque dijeron que fueron testigos de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Permíteme, no está en la Biblia, es una historia que está certificada y lo pongo allí en el PowerPoint en el pie de página. Permíteme leerle lo que pasó con los discípulos del Señor Jesús. Pedro, nos dicen los historiadores, fue azotado severamente, luego crucificado de cabeza. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Jacobo, hijo de Zebedeo, fue decapitado. Juan fue puesto en un caldero de aceite hirviendo y desterrado a la isla de Patmos. Felipe fue azotado y después crucificado. Bartolomé fue despellejado y vivió y luego crucificado. Mateo fue decapitado. Jacobo, el hermano del Señor, fue arrojado desde el techo del templo y asesinado a golpes. Tadeo, asesinado a flechazos. Marcos, arrastrado hasta que murió. Pablo fue decapitado. Lucas, colgado en un árbol de olivo. Tomás, atravesado por las lanzas. Y usted puede ver en pie de página de dónde se ha tomado esta referencia. Porque es historia bíblica. Porque tienen sus hechos reales. Ahora, entonces si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado. Y hemos visto las evidencias de su resurrección. Ahora, ¿qué bendiciones trajo la resurrección de Cristo? ¿Qué bendiciones trajo la resurrección de Cristo? La Biblia, que es la palabra de Dios, afirma que Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre para que el día del juicio final va a juzgar a los vivos y a los muertos. Permíteme compartir algunas bendiciones de la resurrección de Cristo. Primero, la resurrección de Cristo demuestra que la palabra de Dios es verdadera. Nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo siempre fue el plan de Dios para redimir a su pueblo. Las profecías que hablan de la llegada del Mesías también habla de que moriría y resucitaría. Observemos lo que las profecías del Antiguo Testamento nos dicen. En Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Salmos capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Estos pasajes bíblicos traen a la memoria un hecho innegable. La muerte de Jesús fue el plan de Dios para redimir al hombre. La resurrección es la mejor demostración de la fidelidad de Dios a sus promesas de redención. Debemos celebrar y anunciar la resurrección de Cristo porque Dios es fiel a su palabra. Segunda bendición de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo expresa que somos justificados ante Dios. Somos justificados ante Dios. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Por causa de nuestros pecados, la humanidad, recuerda, está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Dios. Las Escrituras nos van a decir en Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que han quebrantado su ley. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que nosotros pudiéramos ser justificados delante de Dios. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación de comunión con Él. Tercera bendición. La resurrección de Jesucristo demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es el enemigo de la humanidad y es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Pero, la muerte de Jesús nos abre las puertas al perdón y a la presencia de Dios. La resurrección de Cristo entonces demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Cuarta bendición. La resurrección de Cristo confirmó que Él es Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como millones que venían antes de Él y como millones que vendrían después de Él. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es el único en la historia del mundo que resucitó. Él es el Hijo de Dios. La muerte de Cristo Jesús nos dio la redención, pero la resurrección fue el sello de la confirmación de Dios el Padre sobre lo que Cristo es Dios. Él mismo lo dijo: a mí nadie me quita la vida, sino yo mismo me la quito y yo mismo me la pongo. Jesús es Dios. Quinta bendición. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la garantía. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte. Y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes vamos a experimentar. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Nos los dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 del 42 al 44. Así que alégrate, hermano, porque así como Cristo resucitó, al final de los tiempos serás resucitado con un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está nuestra esperanza de gloria. Y ahí está lo que nosotros animamos a decir: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Sexta bendición. La resurrección de Cristo es la base de nuestra santificación. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Qué precioso! Y qué desafío tremendo. La palabra de Dios es, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos llamados a vivir en santidad. ¿Sabes, amigo? ¿Sabes, hermano? Hay más bendiciones de la resurrección de Cristo. Estas son solo algunas. Como hemos compartido, la resurrección de Cristo confirmó todas sus palabras, hechos y obras como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el único que podía vencer el poder del pecado. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede darnos vida eterna, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Te pregunto, amigo, ¿has experimentado el poder resucitador de Cristo en tu vida? La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mira lo que la palabra te dice hoy a ti. Como muchos de nosotros ya lo hemos aceptado. Confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Nosotros creemos en un Dios vivo. ¿Sabes? Si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes tener en tu corazón, en tu vida, al Cristo resucitado. Recuerda que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús murió por tus pecados, por mis pecados. Pero también añade el texto bíblico, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo ha resucitado y Él vive. Y como Él vive, asegura para nosotros también la vida eterna. ¿Sabes? Lo único que tenemos que hacer, como dice la palabra, es confesar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y aceptar su muerte y resurrección a favor nuestro. Por ello, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy lo puedes hacer. Repite esta oración de fe conmigo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que tienes que confesar tu pecado a Dios. Reconoce que Jesús murió por esos pecados y te otorga el perdón y además de ello, vida eterna. Vamos a orar. Si este es tu deseo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por el mensaje de tu palabra. Hoy reconozco que tú has venido a este mundo a morir por mis pecados. Pero gracias, amado Jesús, porque no has quedado en la tumba. Porque tú has resucitado y tú vives. Y porque tú vives, amado Jesús, es porque yo vivo. Así como tú has resucitado, me espera una resurrección gloriosa si he de morir. Y resucitar en tu presencia. Amado Dios, gracias. Hoy te entrego mi vida. Perdóname mis pecados. Te acepto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, usted ahora es un hijo de Dios.
recordándole la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si tú le has entregado tu vida a Jesús, tú le has entregado tu vida a un Dios vivo, a un Dios real. Entonces tú eres un hijo de Dios. Te pedimos por favor que puedas dejar en la caja de comentario tu nombre y decirnos: yo le entregué mi vida a Jesús. Yo ahora vivo para el Dios que vive. Ahora nuestras vidas deben convertirse también en una señal para el mundo de que Jesús sigue vivo y está dando vida a todos los que se arrepienten. Somos una señal al mundo de la resurrección de Cristo. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias a nuestro Dios, porque cada primer domingo del mes podemos acercarnos a la mesa del Señor para servirnos de la Santa Cena. Gracias a Dios, la palabra nos recuerda el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos cuánto he anhelado tomar esta cena antes que perezca. El anhelo del Señor Jesús fue que sus discípulos participaran de la Santa Cena. Porque el participar de la Santa Cena lo hacemos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. Pero también el Señor Jesús resucitó. Y como dice la palabra, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios. Tenemos que recordar siempre ese hecho glorioso logrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero para participar de la mesa del Señor debemos examinar nuestro corazón. Dice la palabra de Dios: pruébese a sí mismo cada uno y tome del pan y beba de la copa. No podemos acercarnos a la mesa del Señor indignamente. Y amado hermano, tampoco tenemos que abstenernos de tomar la Santa Cena. Es momento para que podamos arreglar cuentas con nuestro Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Inclinemos nuestros rostros y allí en su hogar acérquese usted a la presencia del Señor. La palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Y el Señor está en medio nuestro en este tiempo. Él es el Dios omnipresente. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros con reverencia a nuestro Dios y pidámosles perdón por nuestros pecados. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, de estar delante de tu mesa, Señor. Es nuestro anhelo el poder participar, pero queremos hacerlo con corazones limpios, Señor. Tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amado Dios, estamos delante de ti pidiéndote perdón y rogándote, amado Dios, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Amado Jesús, tu sangre preciosa nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias, amado Dios, por este privilegio de estar delante de tu mesa, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias a nuestro Dios, entonces, por arreglar cuentas con Él. ¿Quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Todo aquel que ha recibido a Cristo, que ha pasado por las aguas del bautismo y que está en plena comunión con Dios. Y gracias a nuestro Dios, entonces, aquellos mis hermanos que han pasado por las aguas del bautismo, también que son miembros de otras iglesias evangélicas, pero que han recibido a Cristo en su corazón, han pasado por las aguas del bautismo y están en plena comunión con Dios, podemos servirnos juntos de la mesa del Señor. La palabra de Dios nos dice: porque yo recibí del Señor Jesús
lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sirvámonos del pan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Sirvámonos de la copa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Gracias a nuestro Dios. Vamos a adorarle a Él y agradecerle por ese privilegio tan grande de bendecir el nombre de nuestro Dios a través de la Santa Cena. Amado Dios, gracias. Tu palabra nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado Jesús, gracias. Gracias porque tu palabra nos dice que te humillaste hasta lo sumo y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Has muerto valientemente por nuestros pecados, has derramado tu sangre preciosa. Amado Jesús, gracias por dar tu vida a favor nuestro. Y gracias también, amado Jesús, por tu resurrección. Porque tú vives, amado Jesús, es que nosotros vivimos. Y gracias también, amado Jesús, porque prometiste que era necesario que tú vayas a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo venga. Y el amado Espíritu Santo, gracias por venir y por morar en nuestro corazón. Ayúdanos, haz tu obra perfecta en nuestras vidas. Porque lo dice tu palabra, que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios. Permítenos, amado Dios, también anunciar a Jesús, predicar tu palabra en medio de estos tiempos difíciles. La gloria sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a nuestro Dios, entonces, por este privilegio de participar de la mesa del Señor. Queremos animarte para que en esta noche, que estamos cerrando el tiempo de Semana Santa, viendo la obra Yo contemplé su gloria. Usted puede escribirnos al WhatsApp de nuestra iglesia para poder participar. Nosotros les enviaremos el link y vía Zoom veremos juntos esta obra teatral para la gloria de nuestro Dios. Una vez más, gracias y que Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos regala. Este tiempo en el cual hemos podido adorarle, hemos podido alabar a nuestro Dios y recordar todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que al final terminó en una gloriosa resurrección. Terminamos con estas palabras, mis hermanos, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Ahora somos hijos de Dios. Tú y yo, mi hermano, somos hijos de Dios. Gracias a Cristo, ¿no?, por ese sacrificio que hizo. Gracias porque Él al tercer día resucitó de los muertos. Y ahora está, dice la palabra, sentado a la derecha de su Padre. Amén, mis hermanos. Démosle las gracias a nuestro Dios con una breve oración para ir culminando. Oremos. Padre Santo, amado Dios, gracias, Señor,
Gracias, Padre, por ese hermoso, Señor, muestra, Señor, de amor hacia tu creación, Señor. Que, Señor, no mereciéndolo, Padre, tú, Señor, entregaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, para poder hacernos cercanos a ti, Señor. Gracias porque podemos ahora ser llamados, Señor, hijos tuyos, Señor. Solo, Padre, brotarán, Señor, palabras de gratitud de nuestra boca hacia ti, Señor. Gracias por las maravillosas cosas, Señor, que haces, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias por este hermoso tiempo en el cual hemos podido recordarte a ti, Señor. Recordar tu sacrificio, recordar tu inmenso amor, Señor. Dejamos, Señor, todo, Señor, gratitud, Señor, dejamos todo, Señor, nuestras vidas, Señor, en tus manos, Padre Santo. Sabiendo, Señor, que te debemos mucho, Padre. Y ayúdanos, Señor, a cada día ser fiel a ti, Señor, como tú lo eres. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias porque hoy hemos podido reunirnos juntos a adorarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ahora vamos a cantar a la roca de nuestra salvación. Él ha sido nuestro refugio en todo tiempo. Sí, Él es nuestra roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra. Vamos, cántalo. Roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Vamos a pedir juntos al Rey. Oh, sí, Señor. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo. Aleluya. Vamos a cantar una vez más.